Noches para todos los que están acompañándonos en este en vivo. Me encuentro con una invitada, Andrea Higuíñez. Ella es abogado constitucionalista, ¿verdad? Trabaja con Cuida Chile, que es una fundación pro familia de defensa de la familia. Y me encuentro también con Fabián Díaz, que es el encargado de los jóvenes de Acción Republicana Antofagasta. Y vamos a tratar algunos temas que son de contingencia, algunos temas que son conocidos y otros que tal vez lo han escuchado y no tienen mucho conocimiento o no, o tal vez mayor detalle de temas importantes como lo es con el primer tema que vamos a empezar, que es el de la ESI, que significa, es una sigla que significa Educación Especial, Educación Sexual Integral para niños desde prebásico, 4 años aproximadamente, hasta universidad. Es lo que abarca, que es un proyecto que se está entregando se está legislando y se presentó en el Congreso. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas más o menos para que vayamos viendo de qué se trata. Y Andrea, como es experta, porque ella va al Congreso y está en las sesiones de cuando empiezan a tratar estas leyes y tiene mucha información sobre esto, que es algo que uno puede que no lo hayan escuchado, pero es algo que a todos los papás sobre todo nos interesa, a papás, tíos, abuelos, a todos. Así que, Fabián, ¿tú empezarías? Sí, Andrea, buenas Vamos a noches. empezar con las preguntas. Em, lo primero que en términos generales, para que la gente más o menos sepa en qué estamos, ¿cuál es el estado legislativo actual del Gracias. proyecto de educación sexual integral? Ya. Bueno, hola, buenas noches a todos desde Santiago. Eh, a ver, el proyecto se llama Educación Sexual Integral, ¿ya? Y es un proyecto de ley que presentan un grupo parlamentario básicamente cercanos al Frente Amplio y al Partido Comunista, con la excepción del diputado Jaime Belolio de la UDI, ¿ya? Ahora, este proyecto lo que pretende, como bien decía Marcela, es hacer obligatoria la educación sexual desde el párvulo hasta terminando la enseñanza media y además incluye a los estudiantes de pedagogía en la universidad. ¿Ya? Mira, algunos aspectos que te puedo decir este proyecto en primer lugar está en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, y algunos temas que llaman la atención, en primer lugar, que el proyecto no habla en ninguna parte de los padres, de la importancia de los padres en la educación de sus hijos, que además eso lo dice la Constitución, el derecho y el deber preferente, no salen mencionados por ninguna parte, ¿ya? En segundo lugar, tiene algunos principios que se llama principios de la ley, entre ellos educación laica, sexual laica, autonomía progresiva. Entonces, eso ya limita mucho la autonomía de los grupos intermedios. O sea, Claro. fuera de dejar a los padres fuera, ya deja también, no deja libertad a los grupos intermedios que tienen que actuar según las directrices del ministerio. Y lo tercero, que es muy preocupante, es que establece ciertos derechos para los niños, como el derecho al autoconocimiento y la autoexploración. Así es. ¿Ah? Ya. Entonces, piensa tú, claro, un niño se autoexplora, sobre todo cuando tiene 2, 3 años, explora sus genitales de forma natural. Claro. Pero otra cosa muy distinta es que un tercero le enseña a explorarse, y además un tercero que no son los padres. Entonces, Claro. eso uno ya empieza a parar las antenas, ¿no? Como no Claro, necesitamos ser padres para parar las antenas de saber lo que eso puede significar. Entonces, mira, este proyecto, y lo otro que decir que este proyecto no dice, pero ¿quién se le ocurre una cosa así? Desgraciadamente, hay algo que no se sabe, y es que hay muchos movimientos, sobre todo vinculados a la izquierda, que ellos son herederos de Engels, de Friedrich Engels. Engels escribió un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad y el Estado. Es un libro poco conocido, pero en ese libro Engels dice que el hogar
en el hogar de la tradición cristiana occidental, se reproduce la lucha de clases que se ve en la fábrica, solo que ahora el explotador, el que oprime, es el padre. Y los oprimidos son la mujer y los hijos. Por lo tanto, de ahí sale la idea del feminismo radical, ¿no? De que el hombre es un explotador, pero además, entonces, de que en el fondo este movimiento ve a los padres como enemigos de los hijos, como ve a la familia, por increíble que parezca, como un lugar de represión. Por eso es que no tienen ningún empacho en incluir a los padres de la educación, incluyendo la educación sexual. Claro, ¿Ya? en el fondo Entonces, la no ley es que sea busca un una objetivo distinto. idea que se le ocurrió a algún degenerado, por decirlo así, sino que Claro, esto tiene un fundamento ideológico. ¿Mm? claro. Entonces, en el fondo la ley para el papel y la iniciativa que por la cual surgió, entre comillas, busca un objetivo loable, pero detrás de la ley hay un espíritu distinto. O sea, el espíritu de los impulsores del proyecto no es proteger a la familia, proteger a los niños. Buscan, sino cambiar como la estructura nuclear de la familia, debilitarla, darle más poder al Estado, y coartar la libertad a los grupos intermedios de la misma familia, que es fundamental. Y en el fondo lo que buscan es imponer a los niños, desde la cuna, desde el jardín, buscan imponerle ciertos parámetros de esta nueva ola del progresismo cultural, del feminismo, de la ideología de género. Sí, eso es. Claro. Por ejemplo, Andrea, ¿tú piensas que esto está en otros países, en España, en Italia, en Canadá también, ¿cierto? En Argentina, en Uruguay, se está impartiendo este tipo de educación. Derechamente, ¿tú piensas que por qué aparte de por qué se ha instalado en otros países, ahora estamos aquí, se está intentando instalar aquí, ¿por qué crees tú que se está haciendo? ¿Hay detrás alguna doble intención? Preguntamos directo. Por Sí, ejemplo, hipersexualizar a los niños, sí. confundirlos. Hay un A dolo ver, o fehaciente. sea, no sé si es un dolo, porque el dolo es con la intención positiva de causar Claro. daño, pero sí, a ver, los grupos que están promoviendo esto, los que aparecen siempre defendiendo esto en el Congreso, son los grupos que tienen que ver con los lobbies LGTBI, APROFA, que sabemos que es la filial de Planned Parenthood, es la organización que más provee abortos en Estados Unidos. Entonces, claro, ellos siempre han tenido un interés en hipersexualizar a los niños y en sacar a los padres de la ecuación, si eso es. ¿Ah? Claro. Entonces, también cuando uno ve los promotores en política y las organizaciones civiles que promueven esto, obviamente uno para las antenas, porque son los mismos los que han estado promoviendo proyectos de ley de autonomía progresiva, de garantías de niñez, son los que han promovido rebajar la edad en cuanto al consentimiento en materia sexual, son los mismos que después salen a promover que el niño pueda hacerse una terapia de hormonización, porque la llaman cambio de sexo. Yo digo, el sexo no se puede cambiar, pero una terapia de hormonización sin el consentimiento de los padres. Después tú los ves que son los que andan promoviendo también que se rebaje la edad de consentimiento para una menor para abortar sin el consentimiento de los padres. Entonces, al final es todo un conjunto que lleva a lo mismo. ¿Mm? Claro, un Claro, grupo. porque esto en el fondo han sido como muchos los intentos, porque esto está en el marco de la Ley de Garantías de la Niñez. Pero también el año pasado se presentó de manera aislada lo que fue la autonomía progresiva, que se rechazó finalmente. Y es como que insisten en Sí. legislar temas ideológicos para que los niños, para confundirlos en su esencia de lo que ellos son. ¿En qué está ahora? Porque yo estuve viendo el comparado y era bastante mala la ley, se sacaron varios incisos, no sé, artículos, incisos me parece, Sí. y quedaron Pero algunos, pero los que quedaron siguen siendo muy malo, malos. Habla de sigue siendo obligación a malo. todos los colegios fiscales y particulares Sí. para impartir esto. Es que yo creo que sigue siendo malo porque excluye, porque salvo algunas indicaciones, sigue excluyendo a los padres para educar a los hijos. Y Claro. ojo que aunque se presenten indicaciones, no tenemos mayoría en la Cámara, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, ni en la Comisión de Educación. Entonces, son solo, Fabián, bueno, tú estás próximo ya, casi eres casi abogado,
la presentación de una indicación no significa nada. Si es que no tiene las mayorías para Mira, que se yo apruebe, pensaba que influía. no, No. no significa nada. Y además las Al final, indicaciones no son muy buenas. Si este archivo, Tienes o razón, sea, se votan. claro, este proyecto no es necesario. No es necesario, por lo tanto deberían mandarlo al archivo, que es el único lugar donde merece estar, en mi opinión. claro. No, si Pero ¿y en el cómo va fondo, más o menos? ¿Cuándo se va a Este votar? martes se vota. ¿O Este en la martes se siguiente vota sesión? ¿Hay algún...? el martes. El martes de la Comisión de Educación se vota. ¿Mm? Así que bueno, claro, veremos qué es lo que ahí- pasa. ahí- ¿Eso no. sería en Senado? No, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Después eso tiene que pasar a la sala. Ah, ya, la Cámara. Sí. Sí. Ya. Y ¿Y hay cómo lo ves tú? ¿Tú piensas que, cómo lo ves tú? ¿Ves cómo hay mayor apoyo, mayor rechazo? O está como, digamos, mitad y mitad, como incierto, como fue en su tiempo la ley de identidad de género? O sea, mira, la verdad es que el Congreso está muy impredecible. Eh, eh, extraño. yo creo que, a ver, yo vi alguno que otro parlamentario demócrata cristiano que estaba muy molesto porque fuera un proyecto que no incluyera a los padres, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? Yo en el Congreso ya no confío nada y además que, bueno, esto lo vamos a ir hablando en los otros temas que ustedes me preguntaron, hay mucha violencia en el Congreso y no es de ahora. Claro, Esto hace yo lo rato. vi el año pasado. Esto yo lo vi el año pasado. eh, entonces, no sé la verdad, yo espero que no, pero desgraciadamente aquí el que podría poner el coto a esto, si tuviera la misma fuerza que han hecho con la AFP es el gobierno. Pero el gobierno anda absolutamente despistado, muy débil, tienen mucha fuerza para salir a proteger intereses económicos, perdonando la expresión, pero para salir a proteger la familia, ojalá uno hubiera esa misma fortaleza, ¿no? De mandar ya a todos a hacer lobby, ya. Pero está muy complicado, el Congreso está muy complicado. Yo Sí, espero no. que los parlamentarios sean lúcidos, pero la verdad es que yo ya no me atrevo a predecir nada, la verdad. ¿Mm? Lo que sí es que es bueno que la sociedad civil... Desde el momento que uno ve que hay Disculpe, ¿yo parlamentarios de la escucho UDI mal? que están promoviendo el ¿Hay proyecto, interferencia o soy yo ya, la que está como con interferencia? no, sí, Yo lo escucho súper bien, Hay Fabián, no sé, interferencia. Andrea parece que tiene un poco... sí, no, perfecto. no tengo ningún problema. Ya, ok. Claro, desde el momento que uno ve que hay parlamentarios de la UDI promoviendo el proyecto, ya como que no queda en quién Sí. confiar. Porque se supone que es un partido que defendía a la familia, a los grupos intermedios, lo dice en sus estatutos incluso. Mm. Entonces, si tú ves que ya hay parlamentarios como Beloli, para Eh, ser específico, eh, no te queda mucha confianza en el Congreso. Sí, yo no sé qué va a pasar, no sé, la verdad. ¿Ah? Lo que sí es súper importante la presión que están haciendo no en sé si redes podríamos hablar como, sociales, mucho. como cortito. No sé, Disculpa, Marcela. ¿se escucha? Sí, te Estoy escucho. como con un poco de lentitud, me parece, Sí, el el internet. internet. Si Sí. podríamos tocar como cortito el artículo 365, que más o menos está ligado también con el tema de los niños. ¿Ya? Esta es una solicitud que empezó a hacer hace como 3 años atrás, más o menos, móvil, ¿verdad? El movimiento homosexual. Y ellos piden que se derogue el artículo 365, que tiene que ver con, está ligado al estupro, ¿verdad? A La que puedan sodomía. tener No, la sodomía. claro, en el fondo es como una sodomía que ellos que quieren rebajar a menores de 18 años para poder tener una relación y que no sea penalizado. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Cómo va el...? Eso también está en discusión. Está en paralelo, ¿verdad? Es en paralelo. Sí, mira, lo que pasa es que aquí, a ver, hay que tener presente una cosa. Esto del 365, eh, la verdad es que no es nada nuevo. ¿En qué sentido no es nada nuevo? En la década de los 90, cuando yo tenía la edad de Fabián, un poquito, y estudiaba Derecho, se hizo una reforma muy grande al Código Penal sobre todos los delitos sexuales, ¿ya? Se abolieron o se modificaron un montón de delitos, la verdad es que estaban bastante desfasados, como por ejemplo el rapto de una doncella, y la verdad es que estaba Sí. bien desfasado el Código Penal en ese sentido. Se derogó el adulterio como delito y se derogó la sodomía, que es las relaciones sexuales entre varones, ya dos varones, ya. Entonces,
pero lo que sí se mantuvo fue el 365, que además, se rebajó la edad de consentimiento para los mayores, se estableció que la edad de consentimiento en materia sexual era para 14 años, ¿ya? Hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, menor de 14 años no puede consentir en una relación sexual, o sea, es delito, ¿ya? Pero se dejó una excepción que es este 365, que un niño varón mayor de 14 y menor de 18 no puede consentir en una relación sodomítica, es decir, perdónala, pero se entiende que estos son adultos, ser penetrado por otro adulto, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere derogar. Ahora, el móvil ha tratado de que esto se declare inconstitucional en el TC 2 veces, y las 2 veces el Tribunal Constitucional ha dicho que este artículo no es discriminatorio, porque protege la indemnidad, es decir, el sano desarrollo en la sexualidad del menor, y por lo tanto es constitucional. Ahora, fíjate, de esto del 365, yo les puedo contar que yo trabajaba en el TC cuando se declaró por primera vez constitucional, ¿ya? No fue el 2010, fin del 2010, 2011. Y me llamó la atención que, bueno, entre las personas que trabajan ahí, muchos abogados, especialmente abogados jóvenes, como que estaban muy extrañados que el tribunal esto no lo declarara inconstitucional. Yo en ese sentido fui como minoría entre los funcionarios. Yo estaba de acuerdo en que esto era constitucional, la mayoría pensaba que era inconstitucional, que era injusto con las minorías sexuales y todo el cuento. Y a mí me ha llamado la atención cuando esto sale a la prensa, yo dije, me llamó la atención el rechazo que produce en la opinión pública. Entonces ahí te das cuenta un poquito que a veces hay un divorcio entre como las cabezas del país, que se puede decir así, y la calle. O sea, la calle a veces entiende mucho mejor que algo inmoral que las supuestas cabezas, ¿no? Claro, o sea, a veces la autoridad, y ese es un problema, yo creo, de todas las democracias, están alejadas de la realidad, o sea, no saben lo que realmente pasa en la gente normal y corriente. Sí, a mí fíjate que el 365 me ha producido como una especie no voy a decir de alegría, porque es lamentable que alguien plantee que esto se derogue, pero me produce una alegría ver la reacción negativa que ha tenido, por lo que yo vi hace 10 años. Sí, tienes razón. Eso. Sí, ¿Ah? Sí. Eso es lo que te puedo decir del 365. Sí. Ahora, respecto volviendo al tema de Gracias, la ESI, Andrea. que me queda una duda del otro día que estuvimos hablando con Camilo. No sé, ¿cuál es tu opinión respecto de uno de los objetivos, se supone, de la ESI, es prevenir también enfermedad de transmisión sexual, enseñar educación sexual, para prevenir embarazos no deseados? ¿Tú crees que la forma en la que lo plantea la ley es una forma correcta para cumplir esos objetivos, o crees que tiene más que nada un trasfondo distinto? Sí, oye, antes que pelen, esto es Coca-Cola por si acaso, yo no bebo alcohol, así que o sea, cualquier similitud con otra persona no es así, yo no veo nada. De la República. Claro, alguna senadora. Miren, a ver, esto de que a mayor educación sexual, o sea, a ver, esto de la educación sexual hay que mirarlo con cuidado. Yo creo que ya la experiencia es amplia en este sentido de que decir, mira, a mayor educación sexual, menor tasa de embarazo. A ver, eso hay que ver primero, ¿qué llamas tú educación sexual? Claro. O sea, eso hay que empezar a hablar por ahí, que eso hay distintas versiones, ¿no? Sí. Pero o sea, una educación sexual, y esto ya lo estamos viendo desde la década de los 90, la JOCA, que tiene como objetivo o que logra la hipersexualización de un menor, está comprobado que no disminuye las tasas de embarazo. Claro. Entonces, claro, esto busca disminuir más las tasas de embarazo, pero yo creo que el objetivo final es disminuir lo que ellos dicen, no, es que a un menor hay que enseñarle a autoexplorarse, porque eso disminuye la pedofilia. O sea, porque un menor está como advertido de cómo defenderse o cómo manifestar que está siendo víctima de abuso. Sí. Bueno, pero en este sentido, y aquí yo no quiero dejarla embarrada, porque yo soy abogada, no soy psicóloga, pero yo le recomiendo a los que nos están viendo que vayan a YouTube, está lleno de videos y entrevistas que ha hecho Margarita Rojo, que es una psicóloga forense, y que ella ha explicado que eso no es así. O sea, que
que cuando tú expones a un menor a imágenes sexuales fuertes, no lo ayudas a prevenir un abuso, ¿ya? Por lo que yo he entendido de los especialistas, digo, porque a lo mejor la Margarita me pega un coscacho y me dice, no, entendiste mal, pero lo que yo he entendido es que, y aquí ayúdenme ustedes también, lo que yo he entendido es que cuando tú expones a un menor a alguna imagen sexual fuerte, el menor parece como que anestesia esto y lo trata como algo normal. Entonces, Claro, lo es más normaliza. difícil, o sea, claro, entonces es más difícil todavía que manifieste que está siendo objeto de abuso. Claro, que ¿Ah? en el fondo lo que buscan los grupos que están detrás de esto, porque hay que decirlo claro, hay grupos detrás, que hacen lobby, así como hay Sí. lobby de todo tipo, hay lobby para la AFP, hay lobby para la todo. ISAP, hay lobby Sí. para la Asamblea Constituyente, hay lobby también detrás de este tipo de grupos progresistas que son poderosos, porque hay que decirlo, controlan los medios de comunicación masivos, influyen en la política, Sí. financian partidos políticos, ¿ya? Y estos grupos lo que buscan es imponer una agenda propia y un tipo de pensamiento que quieren que ese pensamiento sea el pensamiento correcto, entre comillas. Y ahí surge lo que se discutió mucho ahora en todos estos meses en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo, Ve el WhatsApp. de este discurso políticamente correcto y que la persona que está en contra de él es tildado de loco, porque es un paria. El que se opone a, no sé, a decir que tú tienes que, por ejemplo, enseñar educación sexual desde los 2 años, no, ese tipo está loco, ¿no? Es un conservador enfermo de la cabeza y lo tildan de Bueno, cualquier cosa. o sea, mira, a ver, yo esto me recuerda cuando eran los enemigos del pueblo, ahora somos los fachos, los enemigos de no sé qué, de los niños, efectivamente, o sea, aquí hay que se quiere imponer una agenda, pero yo creo que hay un despertar social muy fuerte en esto. O sea, cuando yo empecé a estudiar la ideología de género en 2004, figúrate, 2003 empecé, yo hablaba de la ideología de género y mi mismo marido Sí. me decía, oye, pero ¿qué es eso? Es un género así Claro, de la ropa. ¿Ah? Y yo, no, es que es tu tema de la Sí, me deconstrucción. pasaba lo mismo, exactamente lo ¿Ah? mismo. Entonces, Me bueno, pasaba lo mismo. tú también empezaste en esa época más o menos a estudiar y además no había literatura acá en Chile, o sea, uno tenía yo fui a España a capacitarme en temas de ideología de género, porque aquí no, los que estaban hablando de la ideología de género eran puros de ideólogos de género, o sea, no eran los del... claro, los que Entonces, están a favor. ¿Qué claro, hace? Sí, entonces en ese sentido las cosas han cambiado, bueno, por la necesidad también, pero yo creo que hay un movimiento muy fuerte de resistencia y muy diverso, porque antes los que empezamos a levantar la voz con la ideología de género o eran evangélicos o eran grupos católicos. claro, Pero hoy ahora hay en, más diverso. claro, hoy en día tú ves a youtubers que no son personas que uno piense que ni siquiera son conservadores, algunos son libertarios, hay Libertario, gente sí, de se izquierda, ve mucho. los Sí, libertarios, hay gente de izquierda, hay gente que tiene Es una tradición. transversal, ¿cierto? Es Sí. súper transversal. Y eso da cuenta que eso que es una resistencia cultural al final. Sí, yo creo que hoy en día la línea de división entre derecha e izquierda ya no va tanto como la división cultural. Y yo creo que lo que uno tiene es que subirse al carro de todos los que están en la batalla cultural. Y ojo que hay hasta homosexuales, youtubers homosexuales, que detestan al lobby LGTBI y que están en esta batalla cultural. Yo creo que en Estados Unidos está Dave Rubin, y en España, bueno, Isaac Parejo, que hace unas canciones, unas cosas ahí que se llama Infoblogger, ese es es un influencer fantástico. Bueno, y ellos están en contra de la ideología de género. Entonces, como te digo, yo creo que esto es algo transversal, ya la sociedad está empezando a despertar y yo animo a todos a que el martes, vamos a crear seguramente un hashtag para seguir insistiendo. La ESI la trataron de pasar por abajo, entre medio de todo el desorden social, porque esto empezó a fines de claro. diciembre. Cuando nosotros empezamos a hablar de la ESI en enero, nadie nos pescaba, no logramos ahí meterle un poquito en algunas radios y todo, y ahora todo el mundo está hablando de esto y hay una resistencia muy fuerte, y yo creo que eso contribuyó a las indicaciones que se presentaron. Claro, si en el fondo querían pasar, muchos de estos grupos aprovechan este tipo de caos social para empezar a pasar goles, entre comillas, Sí, empezar a pasar leyes por encima, porque hay tanta preocupación de otras cosas que en realidad la gente como que está, lo menos pendiente que está de lo que pasa en el Congreso. O sea, así es, hay, sí.
hay un desastre económico y social que esto puede parecer un pelo en la cola, pero claro, son cosas importantes que pueden quedar y pueden influir en las generaciones futuras, en los niños. Así es. Ese es el tema. Marcela, ¿tú tenías otra pregunta Claro, respecto a este y a la tema? vez eso es lo grave, que en el fondo, ¿por qué están legislando por estos temas que a nadie le importa, que incluso que destruyen a la familia, a la infancia, se corrompe la infancia? ¿Y por qué no se preocupan realmente de las urgencias sociales, de los temas de mejorar la calidad de la salud, de ver, no sé, por el mismo tema de las pensiones inclusive, por ejemplo? Mira, Entonces, el uno no Congreso, entiende cuál es tú decías, el yo afán. soy asesora legislativa y yo te diría que después del estallido revolucionario, que yo no lo llamo estallido social, estallido revolucionario, eh, Estallido delictual delictual. o claro, eh, yo, por ejemplo, me llama la atención que en el verano, imagínate, estábamos a las puertas del COVID, en el verano esto fue lo que habló el Congreso, ESI, ¿cómo se llama? Paridad de género, eh, o sea, De se lo pasaron locos. hablando, no se prepararon, pero en nada, no hablaron de nada, así que alguien haya dicho así como a la pasada, oye, tenemos problemas que parece que hay un virus de China, nada, nada, o sea, Estamos de entonces, vuelta a clases, ¿cómo hacemos el año que sea mejor? ¿Cómo recuperamos las clases que perdimos con el paro claro, docente, por el ejemplo? tema de la PSU, que imagínate, todavía no se habían ni podido entregar los resultados porque habían chiquillos que no habían podido rendir la PSU, nada, no les importó nada, Es que es parte nada. de lo mismo, ¿ah? Todo es parte de lo mismo. En el fondo ya se acostumbraron a buscar cualquier cosa, se agarran de eso y es un motivo para salir a marchar, para quemar, no sé, para lanzar molotov, para salir a cacerolear. La Sí, PSU también, por el tremendo show que sí, hicieron por el tema de la PSU. Escándalo. así es, Tenían a sí. todos los niños revolucionados. Ese es el tema que, aparte que tienen a los niños, los tienen ya los tienen como líderes y como los mandan al choque. Tienen chiquillos que están siendo dirigentes en sus colegios, están llevando a los demás a la violencia en vez de tienen que probar de estudiar nomás en el fondo, pues si es lo mejor que les puede dejar Sí, hacer una convivencia, lo mejor que pueden hacer a esta edad hacer una para convivencia sana, futuro sí, poder defenderse bien, tener las herramientas. así es. Andrea, y para Todo es llevar un pretexto poco en el fondo. a otro tema también contingente y bien polémico, eh, respecto de este proceso constituyente en marcha, como le dicen algunos. Eh, ¿Tú qué crees personalmente que el plebiscito, este que está pronosticado, o sea, previsto constitucionalmente para octubre, ¿tú crees que se realice o finalmente el gobierno y los partidos que lo acordaron nuevamente hagan otro acuerdo para postergarlo y en el fondo si existe la mínima posibilidad de que los grupos políticos que se pusieron de acuerdo para hacerlo se pongan de acuerdo para no hacerlo y hacer un congreso constituyente? Yo creo que no ¿Cómo hay ves? ninguna posibilidad. Te lo digo así, a ver, yo creo que, a ver, y te voy a decir por qué, porque uno tiene que, mira, yo he estado muy atento al plebiscito porque nosotros desde el primer momento hemos seguido el tema de la Constitución, tratamos de evitar que Chile Vamos diera los votos para aprobar esa reforma. Esto es súper claro, o sea, esto fue, bueno, tú lo sabes, Fabián, fue por una reforma a la Constitución, o sea, si Chile Vamos no hubiera dado esos votos, no hay reforma. Se hace. Y nosotros lo intentamos, todos los modos de impedirlo, y no hubo caso, no hubo caso. Y después, al detrásito, le echaron mano a la urna con el tema de la paridad, ¿ya? Claro, para O sea, modificar en esto el fondo fue la voluntad democrática. claro. ¿Mm? Y también fui al Congreso fuimos con otro grupo de Cuide Chile, en fin, otros grupos, pero básicamente fue Cuide Chile y Defiendo Chile, que es otra chica, iba a decir no tan chica, pero es muy, que es la Nati Freire, que tiene su canal. Fuimos, ella fue por este grupo evangélico, a tratar de aconsejar a Chile Vamos de cómo podían parar la paridad. Oye, no nos pescaron, literal. Bueno, a la Nati la pescaron más, pero a mí no me pescaron, pero ni en bajada. Entonces, la desidia de Chile Vamos fue total. Eh, y entonces, y también podría haber separado el plebiscito si es que
porque la gente no sabe, el plebiscito, la fecha del plebiscito está establecida en la reforma. O sea, si no se hace ese día, no se puede hacer. Claro. Y entonces la idea hubiera sido, nosotros hicimos ahí una campaña, Gonzalo Lacarrera también, de que el gobierno, que el Congreso, que Chile Vamos no hubiera dado los votos para correrlo para octubre. Si no, se hubiera tenido que hacer en abril. Y como en abril no se podía hacer, se caía la reforma porque no había otra fecha. Oye, la violencia, yo vi en streaming ya, y ya estábamos en cuarentena, la violencia con que se sesionó ese día, la desesperación de la izquierda al ver que se podía caer el plebiscito, porque nos faltaron pocos votos de Chile Vamos para que no se aprobara esa reforma, era tal que, o sea, amenazaron con salir a las calles en el medio de la pandemia, o sea, Boric fue el que dijo que amenazó con sacarle la cresta a la UDI política, después como que se corrigió políticamente. Se lo dijo en la comisión, ¿ya? Pero lo dijo como te vamos a sacar la cresta, así como... Sí, lo vimos. Fue impresionante el nivel de violencia. Vergonzoso. Bueno, entonces, eso te da la pauta a ti que la izquierda, la nueva mayoría quiere hacer el plebiscito sí o sí. Claro. Y en el fondo cuentan con el favor de los partidos Chile Vamos, que no van a pararlo tampoco porque no quieren perder popularidad. No tienen los votos para pararlo. ¿Ah? Y la izquierda, yo te digo, no va a dar los votos. O sea, a lo mejor está equivocado, ojalá, pero te aseguro que no los va a dar. No. Ahora, en este momento, ¿en qué está el plebiscito? El servicio electoral evacuó una serie de recomendaciones para poder hacer el plebiscito, ¿ya? Claro. Que la Asociación de Municipalidades ya le cerró la puerta porque eso involucra más dinero para las municipalidades, ¿ya? Después, que es tomarle la temperatura a todos en la entrada, bueno, hay varias propuestas, pero entre ellas a mí la que más me preocupa, y esta es la que yo quería hablar aquí, es que quieren hacerlo en 2 días, ¿ya? Ahora, tú comprenderás que si no somos capaces de mantener el orden público, cuando estamos en estado de excepción, porque ustedes han vivido en Antofagasta una pesadilla, ¿ah? O sea, ¿te puedes imaginar cómo vas a cuidar los votos? ¿Ah? No, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Me gustaría hacer una pregunta, Andrea. ¿Se escucha? Es que, disculpen, pero estoy así inquieta porque estoy escuchando todo lo que hablan ustedes entrecortado, pero estoy tratando de escuchar. Andrea, y respecto al plebiscito, esa vez cuando se votó en marzo que tú dices que se portaron como, no sé cómo calificarlo, cumpleaños de, no sé. Esa vez el Diego Chalper dice, repite en su, bueno, yo tengo esa frase que siempre se la saco en cara, él dice que él votó por la postergación, porque como bien tú dices, Gonzalo de Carrera hizo toda una campaña, bueno, y varias personas más hicieron una campaña para que ese día se hiciera una reforma constitucional, ¿verdad? Para suspender definitivamente el plebiscito. Para que no se aprobara. Y lo que se hizo fue una postergación. Entonces lo que él dijo, es que algo que yo todavía lo pregunto y le sigo preguntando, pero obviamente no me responden, es, ellos dijeron que lo habían hecho porque, bueno, Chalper dice que lo hizo porque él comprometió al ministro Felipe Ward de revisar en junio, o sea, en julio, ahora, en qué condiciones está el país para poder seguir o no con el plebiscito. Bueno, y estamos en julio, les escribo, les pongo los picaneo en Twitter, y estamos en julio, ¿qué pasa con la evaluación país? O sea, evidentemente en la parte económica no estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿tú ves un ápice de posibilidad de que haya una revisión en julio? Yo creo que él podía revisar. De la condición país como para... A ver, lo que pasa es que eso de Diego Chalper, yo tengo una pésima opinión de lo que hizo y lo que dijo, porque Felipe Ward y él pueden tener las mejores intenciones, pero Diego Chalper sabe que para poder posponer de nuevo el plebiscito, lo sabía en marzo y lo sabe ahora, necesitaba 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. O sea, la palabra de Felipe Ward, muy buena disposición podría haber habido, ya no está ni siquiera en el gabinete político, da lo mismo. Porque en ese momento lo que él necesitaba era el compromiso de la nueva mayoría, que estuvieran dispuestos a revisarlo en julio. O sea, Felipe Ward no tiene ninguna, con la mejor intención que hubiera podido tener, no tenía ninguna incidencia al punto de vista constitucional ni legal. O sea, eso es, no sé por qué el diputado Chalper lo dijo, pero es absurdo. O sea, te digo, por decirlo menos, ¿ya? Porque cualquier reforma iba a necesitar los 2/3. Bueno, lo que yo quiero decir con esto, a propósito de lo que te estaba contando, ayer fue 15, claro. Sí, ayer. Sí. Ayer hubo una reunión
como estamos haciendo nosotros, por Zoom, que se subió a la web del Congreso, que se reunió el director del CERVEL con la presidenta de la Cámara, con el Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, estaba un diputado de la Comisión de Constitución, o sea, eran puros de la nueva mayoría, salvo, eso se llama streaming en tiempos de pandemia, no pasa nada. Mira, los que estaban del Chile Vamos estaba el ministro Alvarado, que iba camino al Paraíso, ¿ya? Y estaba el presidente de la Cámara de Diputados, que no recuerdo en este momento el nombre. Entonces, estaban creando como una especie de comité para evaluar cómo se iba a hacer el plebiscito, ¿ya? Y varias personas de la nueva mayoría manifestaron que estaban preocupados porque ya estábamos atrasados. O sea, para cualquier tipo de modificación en la forma de voto, en lo que sea, había que hacer las reformas ya. A mí lo que más me preocupa es que en esto, que el gobierno sea con el tema de hacerlo en 2 días distintos. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de esa reunión, que ojo, que está en la página del Congreso, es que el presidente de la Cámara de Diputados ni habló mucho, dijo, yo encuentro que todo esto es muy excelente, toda buena disposición, o sea, puras palabras de buena cuna y se largó. Y el ministro Alvarado no dijo nada en toda la reunión. Y lo emplazaron y dijeron, bueno, el gobierno, porque además que hay que decir una cosa, si el plebiscito sale más caro, el gobierno tiene que mandar un proyecto de ley para ampliar los gastos. Claro, requiere más recursos. Requiere más recursos. Entonces, obviamente que cualquier cambio de estrategia requiere al gobierno. Y yo no sé en qué estado está el gobierno ahora. Te lo digo. Respecto a ese mismo punto, aparte, yo escuché igual el tema de que quieren hacerlo en 2 días. Coloquialmente sacó los pillos, coloquialmente. Claro, pero hay un tema que yo escuché, no sé en qué está, pero algunos han propuesto por ahí y lo han lanzado a la palestra pública, voto electrónico. Voto electrónico y yo creo que ya con eso ya hacemos las maletas y nos vamos. Sí. No, o sea, a ver, mira, no hay, yo creo que no hay ninguna posibilidad de hacer un voto electrónico y tampoco un voto por correo, ¿ya? De lo que deduje la reunión, lo que más están interesados es que se hagan 2 días. Eso, yeah. Porque eso sí requiere una reforma constitucional. Y yo espero que Chile Vamos esta vez la Corte de una vez y diga que no. No, o sea, ahí les vamos a estar informando porque los tenemos que reventar en redes sociales. O sea, no, por ningún motivo. O sea, se van a probar candado. O sea, y lo otro que a mí me preocupa del plebiscito es que el gobierno ya extendió el estado de excepción hasta el 18-19 de septiembre. Pero legalmente las campañas empiezan el 25 de agosto. Claro. Entonces, yo no sé, bueno, esta va a ser la primera vez en la historia que se hace una campaña para un plebiscito con estado de excepción, ¿ya? O sea, entonces, es extraño todo, ¿por qué? Uno, porque va a estar limitado el derecho a reunión, si sigue el estado de excepción, van a haber toques de queda, así que siguen, o sea, una limitación total de la libertad individual, y con esa limitación va a tener que hacer campaña política, o sea, una cuestión insólita. Es insólita porque vienen reclamando y vienen vendiendo la pomada que esto era para subsanar digamos, el pecado original que tiene el año 80, pero al final mira lo que son las cosas. Mira, no, si es que, bueno, yo no creo en un karma ni nada, no quiero decir nada, pero mira, el año 80 la campaña se hizo en un mes, ¿ya? Y además con las libertades restringidas, y el único acto público que el gobierno militar autorizó en contra de la nueva constitución fue uno que organizó el expresidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener lo mismo, o sea, vamos a tener una campaña un mes antes y con las libertades restringidas. Entonces, o sea, vamos a llegar al mismo pecado de origen que fundamentó el cambio de la Constitución para parte de los grupos políticos, o sea, vamos a llegar a lo mismo, y además en un estado de violencia extrema desde octubre para adelante, que se repitió hace unos días atrás, y en 2 días, una votación en 2 días, o sea, sin
poder garantizar el orden público de un día normal, ¿cómo se va a garantizar el orden público y la democracia en 2 días seguidos? Porque Y además hay otra cosa, que quieren ampliar los locales de votación para que no haya tanta aglomeración. la gente, claro, por Pero la pandemia. sí, pero es que hay otro tema ahí. Para nosotros, para el rechazo, y yo espero que esto también se supone, parlamentarios del rechazo también lo tomen en cuenta, para nosotros, para el rechazo es fundamental tener un apoderado de mesa en cada mesa. Claro, ahora no se va a poder cumplir ese objetivo Sí. si es que Si tú se pone en amplías marcha. los locales de votación, necesitas más apoderados de mesa. Por lo tanto, para nosotros eso es inaceptable. Claro, ¿Ah? Es inaceptable. Y para dos claro. días distintos, o sea, en más locales que no podemos resguardar y más apoderados. Entonces, eso, no, o sea, yo espero, insisto, no, yo estoy atenta, no se preocupen que yo estoy muy atenta a esto, siguiendo las declaraciones, lo que hacen los proyectos de ley, porque esto en algún momento se va a plantear y ahí les vamos a estar informando y vamos a recurrir, bueno, ahí José Antonio obviamente va a levantar la voz y Gonzalo y todo, de qué es lo que va a ir a pasar. ¿Mm? Pero por ningún Sí. motivo. Yo soy de la idea, y para cerrar esto tú me preguntabas del plebiscito, o el plebiscito, como la feminista, la feminazi decía, ¿no? La constitución será feminista o no será. Bueno, el plebiscito yo encuentro que o se hace con las normas vigentes ahora o no se hace. Claro, Listo, yo porque creo que de hecho eso fue parte del acuerdo, hacerlo con las normas que estaban establecidas con anterioridad, no cambiar todo. Después empezaron a cambiar el tema de la paridad, la paridad. Sí. votos paritarios, conservado para indígenas, y ahora que sean 2 días. Después yo creo que en agosto vamos a estar, no, la propuesta es que se hagan 3 días y se haga por internet. Y por Facebook. Vamos a llegar a un absurdo, pero Sí, total. sí, así es, sí. Total. Sí. Va a ser como en el año 80 que uno iba con el carnet, como no había registro electoral, la gente iba a votar. Y bueno, Fabián es muy joven, el carnet antes era muy ordinario, era súper fácil falsificarlo. Entonces te ponían en el plebiscito, como no habían registros electorales, para que la persona no votara 2 veces, les ponían un corchete en el carnet. Porque acaso yo tenía 4 años en el año 80, no crean que fui a votar, sino que le ponían un corchete, o sea, una perforadora, un hoyito en el carnet. Entonces, así ya se sabía que votó. Vamos a hacer casi lo mismo. Bueno. Como los boletos de trenes antiguos. Sí, así es. Sí. Marcelo, tenía una pregunta respecto a este tema del plebiscito. Ahí estaba. ¿Sí? Te escucho entrecortado. Ya, del plebiscito, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, me voy a saltar. Sí, no, lo que yo quería preguntar, ¿terminamos el tema plebiscito o seguimos en el tema plebiscito? ¿Alguna pregunta más de esto? Si ya, esperamos que gane el rechazo. Y de hecho somos mayoría y lo vamos a demostrar en las urnas. ¿Ya? Y pasamos al otro tema. Va a ganar el rechazo. Ya, mira, pasando a otro tema, también importante. Escucho súper mala. Bueno, hay una ola de violencia desde mucho antes de anoche, del tema del 10%, desde antes de, no sé, desde antes de incluso del 18 de octubre del año pasado. ¿Tú qué piensas que esto, a ver, ya se hizo una costumbre o una mala costumbre de lograr las cosas con violencia? Todo lo que piden con violencia, con vandalismo y derechamente con terrorismo. Tú a lo mejor está un poquito, tal vez más cerca de allá, pues has estado más cerca no sé, de la moneda, entre comillas, o puedes haber visto algo que te hayan comentado los mismos diputados, senadores de más cerca, alguna copucha o algo, alguna luz, que te diga, ¿para qué lado Piñera? O sea, Piñera esto lo va a detener, va a hacer algo. En el fondo necesitamos que se restituya el Estado de Derecho en Chile. Necesitamos tener un presidente que cumpla con su juramento y que nos proteja, pues en el fondo, que tome las acciones que tenga que tomar. Nosotros hemos visto como carabineros y los militares son burlados, son incluso criminalizados cuando actúan. Entonces, no sé, ¿tú piensas que Piñera va a tomar alguna posición? Por ejemplo, si mañana, mañana el sábado, mañana parece que se discute en sala y se votaría el sábado en el Senado el tema del 10% del retiro de fondos de AFP. En la eventualidad en que esto se rechace, ¿qué pasaría, por ejemplo, si
si vuelve a quedar algo peor de lo que hemos seguido viendo de manera sistemática, lo seguimos viendo, no se ha detenido en realidad, ha sido sostenido en el tiempo. ¿Qué crees tú que debiera hacer Piñera en esto? ¿Qué es lo Chuta, que se bien, es dice? ¿Qué es bien lo que se ve? complicado. No sé, mira, yo, o sea, la información que tengo, la verdad, eh, es la misma que tiene todo el mundo. Sería en verdad súper irresponsable aventurar algo más. Yo creo que pareciera ser que el gobierno quedó pero nocaut el día ayer, después de la votación. Yo creo que, o sea, se le ha dicho en todos los tonos a Sebastián Piñera que él tiene que restituir el orden público. Y yo creo que, y eso, o sea, si se rechaza esta reforma en el Senado, yo creo que ojalá, no debería pasar nada si es que el presidente simplemente hiciera aplicar la ley. Si la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen que, están a cargo, perdón, las fuerzas de orden público, que son carabineros, están a cargo del orden público y de dar eficacia al derecho, ¿ya? Y yo creo que, y las Fuerzas Armadas también contribuyen a esto en caso de estado de excepción. Entonces no haría nada ilegal o inconstitucional. Yo creo que el presidente Piñera, el problema que tiene, y esto sí me atrevería a decirlo por mis conocimientos que tengo en derecho constitucional y en derecho internacional, yo creo que el presidente tiene un terror que lo demanden afuera. Yo creo que al final ese es el problema. O sea, tiene terror, ya tiene una demanda en contra de él en la Corte Penal Internacional. Imagínate que la Corte Penal Internacional ve crímenes contra la humanidad. O sea, lo tienen demandado por crímenes contra la humanidad. Entonces, ahora, yo creo que él simplemente lo que podría hacer en ese caso es sacar a Chile de la Corte Penal Internacional, sacar a Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no lo va a hacer. Eso. Entonces, yo creo que él simplemente está salvando su pellejo. O sea, te lo digo sinceramente, y su patrimonio. Qué terrible. Esto Oye, no pero es pésimo esto, porque es esto personal, es pero pésimo ojo, porque no está pasando solo en Chile, está pasando en otros países, entonces los presidentes no pueden permitir que el terror se apodere de las calles y deje a las personas en el fondo aterrorizadas en las casas con miedo, o sea, no bueno, tienen que hacer... Y esto, bueno, esto se ha instalado por toda la política de los derechos humanos y la protección, la sobreprotección o no sé, la exacerbación yo creo que no se ha instalado por eso. el mal uso de lo que es los derechos humanos, Y yo creo que también es como que fueran unos... por influencia de tratados que ha firmado Chile. Y no es problema, ojo, que el problema no es el tratado, ¿ah? Si el problema, yo creo, pues tú, la Convención Americana de Derechos Humanos es fantástica, no tiene nada así que uno diga, oye, esto está en contra de nuestra Constitución. No. Si el problema son los operadores, es decir, los que tienen que aplicar la Convención, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte absolutamente politizada, y esto es lo que la gente no sabe. La ley de amnistía en Chile no se está aplicando, entre otras cosas, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? Porque nos demandaron allá, bueno, en fin. Entonces, bueno, salgámonos, hasta que la Corte Interamericana no entre en razón, salgámonos. Lo mismo la Corte Penal Internacional, que ya estaba... Sí. dándole recomendaciones a Donald Trump. No, oye, si está el tratado dice claramente que la Corte no tiene jurisdicción con los países que no han ratificado el tratado. Estados Unidos no ha ratificado el tratado y aún así la Corte se da el lujo de empezar a darle instrucciones a Donald Trump, que es un país, insisto, que no ha ratificado el tratado. Y eso no lo puede hacer. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el problema? ¿El tratado, en mi opinión? No. En mi opinión, es el operador. Y mientras el operador no cambie, yo me voy. Yo me voy, Claro, sí, entonces cuando cambie, ¿ah? en el fondo es un problema mundial de que los gobernantes sin carácter, porque hay que decirlo, le tienen demasiado miedo a los organismos multilaterales que en el fondo están muchas veces influidos por operadores políticos de progresistas, entre comillas, de izquierda, y estos gobernantes le tienen miedo a estos organismos que los vigilan, que les dan recomendaciones absurdas en algunas ocasiones, y tienen miedo a los medios de comunicación también, a las redes sociales. O sea, el gobernante se levanta en la mañana y él hace lo que ve en Twitter. Y si la mayor parte de la gente en Twitter quiere la bandera LGTBI, él la pone en la moneda o la pone en Claro. la Casa Blanca, como lo hizo Obama.
Ahora, si el gobernante ve que toda la gente quiere No puede que ser. ponga la bandera chilena, la va a poner. Entonces, el tema es que los gobernantes, más que gobernar para el país y para sus electores, gobiernan para la mayoría de redes sociales, para la mayoría de los organismos internacionales. Yo creo que ni siquiera redes sociales, yo creo que son los organismos O sea, en el internacionales. fondo no implica nada. ¿Ah? Disculpa, Marcel, no te No, ahí escuchaba. Oh, es que estoy desfasada. En el fondo no implica nada que se salga en los presidentes de las internacionales. En el fondo es más que algo como una decisión que pasa por ellos y por un tema a lo mejor de las críticas que le puedan venir de afuera. Es solamente Claro, eso, porque o no tendría ningún tipo de sanción, nada. no, 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 Es eso. no, no. mira, yo no me saldría, hay algunos que dicen vámonos de la ONU, yo no llegaría tanto, pero partiría por la Corte, incluso que la ONU, todo el mundo la critica acá en Chile, que la influencia que tiene, y es verdad, por la agencia, la Agenda 2030 y todo eso, que Camilo es experto, pero yo creo que más que la ONU, yo creo que en tribunales, así en el día a día, es más perniciosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todas maneras. ¿Ah? Claro, y basta recordar que Sí. el secretario ejecutivo estuvo en Chile cuando empezaron los disturbios en octubre y básicamente hizo una reunión, no me acuerdo si fue en Ecuador, en que denunciaba que en Chile habían violaciones a los derechos humanos. O sea, no ocupó la palabra sistemática, pero algunos miembros de esa corte la deslizaron, dijeron que en Chile habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. O sea, que básicamente acá había una orden del gobierno de ir a Mm, disparar a la gente y de sacarle los ojos a la gente. O sea, eso fue sí, la sí. imagen internacional que tenía Chile en ese momento. Y es más, si uno veía la prensa internacional, la prensa europea sobre todo, uno veía que en Chile estaban matando gente, o sea, estaban matando a la gente, la estaban tirando debajo de un puente y la colgaban en el metro Baquedano, como dijeron algunos jueces también. Qué terrible. Es Claro, terrible. ese es el tema. Bueno, recordar, también hacer un recordatorio que Móvil recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todo esto pidiendo matrimonio igualitario y pidiendo, y la adopción homoparental. Y la Corte resolvió que tenía que hacer un acuerdo, o sea, obligó a Chile, les dijo que tenían que hacer algún tipo de acuerdo, y eso fue el famoso acuerdo ASA, Acuerdo de Solución Amistosa, y por medio de ese acuerdo fue la primera vez que se introdujo en no la primera vez, pero digamos la parte de género se introdujo en la educación escolar, por la circular 768, Sí. si mal no recuerdo, que es de inclusión y no discriminación. Eso se impartió para todos los colegios fiscales y particulares, y desde ahí ellos con el lema o con esa falsa pseudo no discriminación e inclusión, es donde están ingresando desde ya, antes del proyecto de la ESI, de la educación sexual integral, están ingresando todos estos temas de género, de ideología, de forma de inclusión. Les muestran, no sé, pues, ambivalencia o ambigüedad entre la relación entre heterosexuales o parejas, bueno, de los dos sexos, del mismo sexo, es como que da lo mismo, el tema de que relativiza, que en el fondo les dice subliminalmente que ellos pueden ser lo que ellos quieran, inclusive en el fondo intrínsecamente está de que puedan renegar de quienes son por naturaleza. Y eso es lo que se entiende, como decía Andrea, son mensajes casi subliminales a veces que los niños sí los perciben, pueden ser en imágenes incluso, como decía Andrea, e internalizan de todas maneras cuál es el sentido de lo que se está orientando, desorientando en todo caso. Sí. Pero ahí viene, en el fondo la Corte Interamericana es algo que definitivamente no nos sirve. La No, OIT también, por de los trabajadores tampoco, yo eliminaría toda esa. Chile debería salirse de todas las De varias cosas. internacionales. Pero tiene que sí. ser alguien Andrea, con coraje, sí. sí, Andrea, te queríamos consultar un tema súper contingente y bien polémico. Respecto al tema de la AFP, del retiro del 10%. Pero lo primero que quería preguntarte en tu calidad de experta en temas constitucionales es la forma por medio de la cual se está haciendo que no es un proyecto de ley, es una reforma constitucional. Ahora, ya han dicho algunos senadores que ellos van a recurrir al TC en caso de que se apruebe y también están hablando del veto. Ahora, si uno va al origen de cómo se está haciendo, está ajustado a derecho, está ajustado a la Constitución,
¿hay un resquicio que se está utilizando para poder reformar la Constitución? ¿Cómo lo ves tú ese tema? A ver, sí, esto voy a tratar como explicarlo así sencillo, pero yo creo que, a ver, el resquicio que se está usando fue el mismo que se usó para la paridad, ¿ya? La paridad quedó establecida también, lo que pasa es que la Constitución tiene un cuerpo normativo y tiene lo que se llaman disposiciones transitorias, es decir, son normas que porque solo tienen vigencia en un tiempo determinado, se ponen como un apéndice que se llama disposiciones transitorias, ¿ya? Y la paridad se incluyó en el proceso constituyente por la vía de la disposición transitoria. ¿Por qué digo que esto es importante decirlo? Porque cuando yo fui al Congreso a exponer sobre la paridad, hice referencia al tema del feminismo radical, pero también hice referencia a que no podía regularse la paridad por disposición transitoria porque en verdad estabas alterando las normas electorales, o sea, eso había que hacerlo por ley. Bueno, estaba ahí, y voy a decirlo con nombre y apellido, el senador Alamán, que ahora tanto anda rasgando vestiduras, de lo terrible que está pasando, todo, bueno. Y estaba la senadora Elena von Baer también, después llegó. Entonces, yo a la senadora Elena von Baer le sugerí que fueran al TC, porque no tenían los votos para oponerse a esto, que es un quórum de 3/5 de los diputados senadores en ejercicio. Entonces, no tenían el quórum, yo le dije, vayan al TC y digan que esto es ley, y por lo tanto, que el TC declare si es ley o no. No me hicieron nada de caso. Le dije, no, me dijeron esto lo vamos a negociar. Oye, venían recién saliendo la reforma constitucional, que la negociaron pésimo. Bueno, entonces le dije, pero no, por favor, córtenla a negociar. O sea, se lo dije así, por favor, ya paremos el... Bueno, me dijeron que casi que yo era una loca. Bueno, ahora el senador Alamán anda llorando que la embarrada que está en Chile Vamos y todo eso. Bueno. Entonces, el precedente ya quedó establecido en el verano, ¿ya? De que cuando tú te quieres saltar la ley, ¿por qué querría alguien saltarse la ley? Por algo muy sencillo, porque te saltas al Tribunal Constitucional, ¿ya? O sea, si tú haces una reforma constitucional, te puedes llegar a saltar al TC, ¿ya? Ahora, yo creo que no, porque la ley es siempre ley. Fabián, tú sabes que uno le puede poner el nombre que quieras, puedes ponerle reforma constitucional, pero si es ley, es ley. Entonces, hay precedente de ese tema, hay precedente del constitucional respecto de decretos, de reglamentos que exactamente, a la naturaleza, claro. Que le trataron de cambiar la naturaleza y el TC dice, no le cambie la naturaleza para bypassearme a mí. ¿Ah? Entonces, a ver, esto para que la gente lo entienda, es como que tú celebres un contrato de compra-venta, pero en verdad yo le digo a Fabián, oye, mira, ¿sabes qué, Fabián? Yo te voy a vender mi casa, pero tú no me pagues nada. ¿Cómo va a ser eso compra-venta? Eso es una donación. O sea, claro, yo le puedo poner el título a la escritura compra-venta, ¿me entiendes? Pero en realidad es una donación, ¿ya? Exacto. O si Fabián, yo le digo, no, pero en realidad no me pagues plata, sino que pásame tu casa. Eso no es una compra-venta, es una permuta. Por mucho que a la escritura le pongamos compra-venta. Entonces, claro, esto es más o menos lo mismo. Ellos le pusieron reforma a la Constitución, disposición transitoria, pero en verdad era una ley para pasearse al TC, ¿ya? Claro. Y ahora están haciendo eso exactamente por la misma razón. Pero que no me venga a lloriquear el gobierno ahora, porque ¿por qué no hicieron nada en el verano con la paridad? Entonces, viste que es un gobierno errático. Sí, es errático. Claro. Entonces, ahora, ¿tú qué crees que puede pasar respecto a esta reforma? Así que pongamos en el caso que existen altas probabilidades de que se apruebe, porque hay varios senadores de la UDI, de Renovación Nacional, que están evaluando su voto, pero es más probable que digan que sí, que voten a favor. En el caso de que se llegara a aprobar, esto vuelve nuevamente a la Cámara, o sea, pasa a comisión, vota en el Senado, vuelve a la Cámara de origen. Una vez que ya hay, lo más probable es que se apruebe también, sale la ley. La ley llega al presidente de la República a su escritorio. ¿Tú qué crees que puede pasar ahí? ¿Qué es lo que debería en estricto rigor pasar en derecho? Si en Chile lo que sí hay un tema de hecho y de derecho. Claro, ¿ah? Eso te decía. Hay que tener claro, y yo no quiero ser pájaro malagüero aquí, pero yo creo que si el presidente Piñera o llega a vetar o va al TC, o sea, mira, yo ya lo comenté con un amigo que es abogado constitucionalista y al final llegamos a la conclusión que el TC va a tener que sesionar en la escuela militar, porque si no, las hordas lo van a destruir. O claro, sea,
¿Ah? O sea, los ministros del Tribunal Constitucional vas a tener que contratar al FBI, digamos, de protección. ¿Ah? Yo creo que en el TC estarían los votos para votar esto y que sea reforma, ¿ya? A la Constitución y como corresponde. Pero yo no sé si el presidente se va a atrever o a vetarlo o a, o a, o a llevarlo al TC. Ahora, si está tan interesado en que esto no salga, porque se ve que está interesado, si eso está claro, está interesadísimo en que no salga, Se ve. hay que ver si es que va a tener las agallas, no quiero decir una palabra más fea, pero las agallas para ir al TC o vetar. Porque en los dos casos, yo creo, y aquí viene una cuestión de hecho, yo espero que ahí el presidente, lo que hablábamos anteriormente, esté dispuesto a ponerse los pantalones y a llamar a la fuerza pública. Ahora, Porque, claro, si uno se remite al actuar de octubre para adelante, si hubo un gobierno que fue capaz de entregar la Constitución, que es la norma fundamental de una sociedad, para meternos en un proceso constituyente errático, enfermizo, violento, porque todo el mundo, hasta la misma gente de la izquierda, ha reconocido que estos niveles de violencia no pueden seguir, porque si no, cuando se hagan, entre comillas, la asamblea constituyente, van a estar la gente afuera y van a decir, no, yo quiero que los perros, por ejemplo, un ejemplo burdo, puedan votar, y si no, vamos a hacer una marcha y vamos a ir a votar las puertas del Congreso. O sea, la misma gente de la izquierda tiene miedo de que sí, claro, van a estar presionados por sus votantes, por sus simpatizantes, con la violencia. Entonces, si tú ves cómo ha sido el actuar de los grupos políticos, porque han sido todos iguales, desde octubre para adelante, si fueron capaces de entregar la Constitución y subirnos en un caos constitucional, difícilmente por una ley del 10%. sí, pero es que yo creo que el presidente tiene claro que está entregando el sistema de AFP y está poniendo en peligro el sistema financiero, porque eso es verdad. O sea, el retiro masivo de fondos de AFP va a provocar una baja en las acciones que va a perjudicar a todo el mundo. Entonces se ve que el presidente, aquí yo no quiero que me tachen de socialista ni mucho menos, pero se ve que el presidente cuando hay 2 pesos delante se pone las pilas. ¿Ah? Entonces, si esto lo vimos esta semana, ha sido vergonzoso, pues los niños no han sido capaces de ponerse las pilas ni cuando arrasaron la Constitución, nada. Pero es que yo creo que ahora Piñera va a pagar va a tener que pagar por no haber puesto ordenantes. O sea, claro, porque tú ves lo que ve la gente, en el fondo todo lo que vemos todos, los ciudadanos de a pie, vemos un gobierno en el fondo que prácticamente uno lo ve así, habiendo sido votante lo mejor del gobierno, uno lo ve de esa manera, no sé cómo lo verá el resto, ve que hay prácticamente un lobby, y una defensa pero ultranza de la AFP, y tú no ves eso, no lo viste nunca cuando fue la Constitución, tú nunca viste una defensa de la Constitución de una cosa tan fundamental como la estabilidad jurídica de un país, y ves que salen todos los ministros, los subsecretarios, todo el mundo en sus redes sociales, incluso ponían el mismo mensaje, y defendiendo el sistema de AFP, claro, se lo pegan y copian, o sea, es una manera como de cabros chicos, una manera, yo creo que vergonzosa, de hecho, porque, ¿por qué? ¿Y por qué llegamos a esto? Ahora hay que preguntarse por qué llegamos a esto. Por 2 cosas. 1, porque veníamos una crisis económica el año pasado gigante. 2, porque llevamos casi, ustedes en Santiago llevan casi 4 meses en cuarentena, con todo el país a media máquina. 3, porque el gobierno no ha sido capaz de reactivar el país. Porque todavía yo todos los días veo que se discuten nuevas medidas sanitarias, más restricciones, pero yo no veo nada. Nada. No, estamos iguales, no sabemos cuándo puede salir a la calle a pasar los perros, o sea, estamos en nivel de paralización total. Entonces uno empieza a pensar ahora, ¿por qué la gente quiere la AFP? Porque hay un problema económico, porque el gobierno no ha sido capaz de llegar con ayudas directas más rápidas, no ha sido expedita, porque ha hecho medidas que si uno las ve, por ejemplo el tema de las cajas las reparten en Venezuela, en Cuba. En los países liberales, los países que tienen una economía de mercado, el Estado entrega un voucher. Además, lo de las cajas, imagínate el domingo que iban a hacer el medio show ahí en el Movistar Arena. Yo no sé si ustedes conocen el Movistar Arena, que es un parque gigantesco, y después dicen las malas lenguas además que el presidente parece que iba a ir a esta cuestión y en último momento no fue. En el barrio.
manda al presidente, digo, al ministro Monkever, o sea, ya no hay ni una dignidad, como tú bien dices, y no hay ningún plan de echar a andar el país, o sea, No, ninguna medida, oye, si no costaba nada mandar un proyecto de ley con un artículo que dijera bájese el IVA de los alimentos, o sea, de las cajas y no sé qué, baja el IVA. Tuvimos que pagar las contribuciones. Buena parte de la clase media paga contribuciones. Evidentemente yo no pago lo mismo que una mansión en la dehesa, pero pago contribuciones. Entonces, nada, cero, cero. claro, Entonces, claro, dinero fresco de las AFP fue un discurso y el gobierno llegó tarde de nuevo. claro, Llegó o sea, la izquierda se aprovechó del descontento social, del descontento real, porque de hecho nosotros tarde. lo hemos visto acá en nuestro grupo de gente adherente de la Acción Republicana, que muchos están de acuerdo con el 10%, entonces uno empieza a discutir y empieza a explicar cuál es el problema del retiro. El problema no es que te den el 10%, el problema es que afecta a los mercados financieros, te disminuye los fondos, y en el fondo, el trasfondo, de lo que quiere la izquierda no es beneficiar a la gente, porque nunca han estado preocupados de eso. Lo que ellos quieren es ir por el sistema y destruirlo, derechamente. No, ¿tú Ese es el crees que punto. Pamela Giles hizo su show el otro día porque nos iba a llegar un 10% de Claro, plata? no puede ser. No, si eso, O sea, eso está claro. no. Si ellos estaban celebrando que se van a poder apoderar del otro 90, la Tere Marinovich hizo un video espectacular sobre eso. Pregúntate no por el 10, sino que pregúntate por el 90. O Claro, sí, sea, ese es el problema, Por que el en el 100, fondo no es una actitud loable. Si uno estuviera por el 90. Claro. conociera a los políticos y supiera que esto es una ayuda, que quieren ayudar a la gente, que lo hacen por una forma mira, loable, ¿sí? claro, en este caso uno sabe que no. El tema es que el problema es que la culpa quién la tiene. La tiene quien lidera el país, que es el gobierno, que no ha sido capaz de explicar esto. Solamente se ha dedicado a defender la AFP y la gente ve, oye, pero ¿por qué mi gobierno? Muchos votantes del gobierno dicen, ¿por qué mi gobierno de esa manera la AFP? Y la gente no entiende porque son cosas muy complejas de Y entender. Entonces, no me han bajado los impuestos. A ver no, si yo estoy indignada por lo de las AFP. O sea, estoy indignada con el gobierno por lo de las cajas y estoy indignada con el gobierno por lo de yo no voy a salir a destruir, por lo del bono de 500 lucas. Si yo quiero que me bajen los impuestos, es la mejor manera de reactivarme a mí. Por último, que mis ahorros me Es lo duren más mejor, exacto. en claro, esta Sí. pandemia. O sea, eh, como tú dices, y además que hay otra cosa, y yo te voy a agregar otra cosa peor todavía. Hay gente de la UDI que votó a favor de esto porque están despechados porque el gobierno no mandó un veto al tema de la reelección de los alcaldes, y esto es más escandaloso todavía. sí, si no lo hace, claro, porque mucha gente cree, de hecho yo creo que, o sea, hay un grupo de gente que cree que lo hacen por bondad, porque quieren ayudar a sus electores, a sus regiones, pero en el fondo hay mucho despecho político de los partidos de gobierno, porque el gobierno no vetó la ¿Sí? ley, no vetó la ley y no permite la reelección de los alcaldes. Entonces todos los caudillos, porque el caudillismo hay en todos los partidos, de izquierda y Mm. de derecha, los caudillos no van a poder reelegirse, van a tener que ir a competir en otros lados a lo mejor. Van a Entonces, tener que claro, competir, no van a poder competir en otros lados porque la reforma dice alcalde. O sea, lo único que claro, les queda es presentarse a diputado o senador si es que renuncian ahora en noviembre. claro. Entonces, resulta ser que, o sea, es más grave todavía porque yo digo, ¿y dónde estaba la UDI? Ya a propósito, yo en general Qué siempre fui votante triste. de la UDI. ¿Dónde estaba la UDI cuando destruyeron este país? ¿Dónde estaba la UDI cuando les pedimos? Yo hablé con un montón de diputados de la UDI porque por favor le dieran la espalda a Piñera y no aprobaran la reforma del capítulo 15. ¿Dónde estaba la UDI cuando necesitábamos que representaran en el Tribunal Constitucional la paridad? Pero ellos paran la pluma contra el gobierno, ya ni siquiera por todo el despelote, por las cuarentenas que, como tú dices, están mal diseñadas, que no, ellos paran la pluma porque quieren proteger a sus caudillos. Entonces, ¿sabes Claro, qué? claro, eso es lo más escandaloso, que si una persona que sea de derecha, centro derecha, que votó por la gente, por estas personas, ve ese nivel de desidia, de protección de su propio político, de desconexión con la realidad, ¿cómo lo ve la gente de la izquierda? Entonces es fácil caer en estos discursos populistas del 10%, ya dan el 10%, no sé, no más FP, porque como hay tanto descontento social, sobre todo ahora de la clase media, que ha sido muy afectada, eh, tú no sabes qué va a pasar, porque si tú te empiezas a remontar a lo que pasó en otros países, cuando la izquierda vendió un discurso bonito, ya vemos cómo terminaron. Entonces ese es el Sí, problema. mira, a la izquierda Sí, hay pues una cosa. tenemos ejemplos de otros países. Eso es. Yo quiero terminar como con algo positivo, así, o sea, o decir algo positivo a propósito de todo esto. Gracias a Dios en Chile hay una masa de gente Que que venga está... el veto, el veto. Ajá.
que está despertando en el sentido que en la guerra cultural y también el mismo hecho que estemos nosotros aquí, que exista Acción Republicana, que la gente ojalá se inscriba en el partido lo antes posible, porque yo no digo que José Antonio sea el salvador de Chile, ni mucho menos, yo soy cristiana y para mí el único salvador es Jesucristo, pero en este momento tenemos que renovar el Congreso completo, o sea, completo, y para eso necesitamos que la gente se inscriba, que participe, que haya gente que esté dispuesta a ser candidato también, a gente que probablemente se la va a pedir después, pero por lo menos que necesitamos que la gente se una, sobre todo al partido, para ya dejarlo constituido legalmente en todo Chile, y poder enfrentar y tener un partido que al final va a dar la batalla cultural, si lo que necesitamos es la batalla cultural, y que no esté preocupada de que si el presidente me vetó o no me vetó un proyecto de ley por los alcaldes, por lo que sea. O sea, es súper importante que la gente también que nos está escuchando, que eso lo asuma y que nos ayuden, por favor. ¿Ah? Y no, toda la razón, necesitamos renovar la política. Pues, En el fondo votar a conciencia. En el claro, fondo es votar a conciencia nomás y votar por las personas, que en el fondo fueron electos por las personas, pero lo que menos hacen es preocuparse preocuparse de las personas. de las necesidades de las personas, de las Sí. prioridades, lo que más les inquieta, lo que más les preocupa. Así es. ¿Quedó alguna cosa en el tintero, Fabián? Yo creo que... Bueno, sería algo no, como para cerrar muy chiquitito, ¿tú crees que efectivamente, a ver, el retiro del 10% de fondos le va a ayudar efectivamente bueno, le va a ayudar a las personas, hay personas que lo necesitan, ¿verdad? Pero le va a ayudar como, a ver, que estoy enredada en la pregunta. ¿Le va a afectar algo en las pensiones? ¿Algo en sus pensiones? ¿Hacer ese pequeño retiro? O sea, yo creo que sí. Y además que este pequeño retiro ¿Sí? después podría Porque venir. la plata no es lo mismo hoy día que... Claro, pero lo que pasa es que ya es una plata que tú ya no tienes invertida. O sea, si vas a retirar el 10%, tienes que pensar que vas a trabajar el 10% o sea, vas a tener que recuperar ese 10% de una pensión que a lo que te mejor... demoraste años Claro, y en además hay reunir. personas, ojo, que hay personas que está calculado que el 27% de los que podrían retirar, van a retirar todo, van a quedar en cero en sus cuentas de AFP. Entonces, ¿quién va a pagar esto después? ¿Me entiendes? Porque ya no va a haber un fondo para restituirlo, eso se sacó del proyecto de ley, ahora quieren restituirlo, pero se sacó del proyecto de ley y va a afectar, y no solo eso, o sea, va a afectar a las personas que te dicen, no, es que nadie te obliga, pero los va a afectar igual porque cuando las AFP salgan a vender todo eso, lo que necesitan, los títulos financieros que necesitan vender para poder pagar, van a bajar todas las acciones, o sea, la gente, el otro 90% igual te va a afectar. Entonces, pero bueno, o sea, ya se ha dicho, pero como te digo, parece que el enojo de la UDI puede más, parece que el afán de los otros de destruir el sistema FP. Yo fuera senador y estuviera en reflexión, después de haber visto a la Pamela Giles volando ahí como, no sé, o sea, ya hubiera cambiado de opinión, hubiera dicho no por ningún motivo, pero es que así te das cuenta cómo están las cosas. ¿Ah? Sí. Esperemos que prime la cordura, El nivel, que pongamos en marcha el país de nuevo. garabatos y todo, es una cosa Claro, Este es increíble. un tema importante. Esto tiene que ir acompañado del rechazo a la AFP, tiene que venir, o sea, tiene que venir acompañado de una exigencia una vez por todas del gobierno de que abra la economía y que se arriesgue y que ponga y que controle el orden público. O sea, claro, que ponga ¿ah? Chile en marcha, que deje de criminalizar a la gente que saca a pasear al perro. Yo doy mucho el ejemplo del perro porque tengo perro y vivo en un departamento y no lo puedo sacar. O sea, O el sea, otro día ¿Cierto? es sí, terrible. El otro día lo saqué igual, pero claro, arriesgando que me apliquen el 318, pues, o sea, a ese nivel, sí. pues, como Yo tuve que delincuente. enseñar a mi gata a sacarle unos puntos y también traté de sacar un permiso así ya como pasear a la mascota y no podía porque ya tenía bloqueado los otros permisos, Claro, entonces, ¿y qué todos los hacía con la permisos. gata? O sea, si tiene los puntos porque la esterilicé. Oye, yo un bien público además que yo esterilice a mi gata, pues. Entonces Claro, al final ya con mi marido partimos y pagamos la parte que nos quedaba Sí. de las vacunas y no tiene un justificado, pero también a riesgo de que, entonces ya eso es absurdo. entonces, por eso te Ya, digo que es absurdo que estemos en esta locura y lo que hay que hacer es que el gobierno tiene que poner al país. sí.
Así es. Uy, perdimos a Fabiana, ahí ya lo... Bueno, oye, me ha costado mucho, escuché toda la conversación entrecortada, así que después lo voy a ver tranquilamente porque entendí como un tercio de lo que hablamos, pero entendí en el fondo, bueno, gracias Andrea por habernos acompañado, por habernos entregado tu expertise, tus datos habernos pasado tu experiencia sobre tus conocimientos en las materias de ley. Eh, Se hizo corta la entrevista, pues. Vamos, no va a ser esta es la primera, pero no va a ser la última, ¿verdad? No va No, a de todas ser la maneras, última. la Así es gente por favor que que siga participando, que se inscriban en el partido, que podemos sacar Chile adelante, que no podemos dejarnos estar por esto. O sí, sea, ¿ah? Sí, oye, parece que Fabián lo perdimos, así que me vas a tener que sí, despedir. Antofagasta nos faltan muy pocas. Lo ¿Ah? perdimos, lo perdimos. Antofagasta nos faltan poquito, nos faltan como 120 militantes, estamos a punto, estamos a punto de ser partido, así es que Sí, los invitamos. Pues ahí están en la página sale cómo se pueden inscribir sí, de para todas que maneras. los vean. Hay dos formas. Una online, con la clave que tienen Sí, de registro civil, se ingresa a la página de CERVEL, y la notaría va solo. Paso el dato. Está abierta la notaría va solo desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Entran en el mesón al costado de la caja, piden firmar y es súper rápido. Así que se adhieren a nuestro partido con nuestras ideas. Lo esperamos. oye, Estamos Fabián, preguntando un por ese gusto Fabián. conversar Bueno, contigo. cerramos. Ah, llegó justo. Y para que nos despidamos, nos estamos despidiendo Sí, justo. Sí. ¿Ah? Que estés muy bien, Fabián. Los felicito gracias. porque están haciendo una gran labor en Antofagasta. ¿Ah? Un Ahí gusto. cuídense, por favor. ¿Ya? Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Saludos, buenas Saludos. noches, que estén bien. Chao. Gracias, Chao. Andrea. Chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 Para ustedes, chao. Chao.